Estamos en el capítulo 12 de la epístola a los romanos. Vamos allá entonces. Vamos a abrir en el capítulo 12 porque hemos estado hablando cómo el apóstol Pablo viene reuniendo todas las cosas para que nosotros aprendamos también a tener una vida práctica, ¿no? La vida práctica, ¿qué significa? No nos podemos quedar simplemente con los conceptos, el entendimiento que es necesario, porque de ahí parte todo lo que estamos viviendo esta vida en el Señor, y es necesario como que veamos cómo se vivía o cómo se vive la vida práctica en el Señor. Y aquí Pablo pues obviamente está utilizando este capítulo, o así sea desde este capítulo que las sociedades bíblicas lo colocaron así como dice, deberes cristianos. Desde este momento Pablo comienza a redondear una idea, porque él viene hablando de nuestra entrega en el capítulo 12, de una entrega personal. Cada uno de nosotros debe tener una entrega personal al Señor, cada uno de nosotros debe presentarse delante del Señor, pero una cosa es nuestra relación vertical, ¿verdad? Que nuestra relación vertical nos habla de la relación que tengo yo con el Señor o el Señor conmigo. Esa es una relación vertical, pero si bien es cierto, hay una relación vertical, pues también hay una relación horizontal, y la relación horizontal tiene que ver con el cuerpo, con los hermanos, con la iglesia, con los hermanos que están caminando la vida espiritual con nosotros, los que caminan espiritualmente con nosotros. Entonces, es tan importante lo uno como lo otro. Es tan importante nuestra relación vertical, la cual nos lleva a depender cada uno de la cabeza, y después nuestra relación horizontal, que es cómo cada uno en relación con la cabeza vamos a hacer y vamos a vivir en función de los otros. Esto es muy importante que lo tengas en cuenta, hermano, porque en esa relación es que cada uno de nosotros puede crecer y desarrollarse. El crecimiento y el desarrollo de la vida espiritual está ligado a ambas cosas. Yo no puedo separar, yo no puedo decir que yo solamente tengo una relación vertical con Dios, con el Señor, y no tener en cuenta el ámbito del relacionamiento horizontal. Si yo quiero tener un crecimiento y un desarrollo saludable a nivel espiritual, debo de caminar entendiendo ambos ámbitos, cómo desarrollo, cómo me muevo en esas dos realidades. Entonces, estamos hablando aquí de que el apóstol Pablo viene diciendo allá en el comienzo del capítulo 12 que todos deberíamos de presentarnos como ese sacrificio vivo. Y en esa medida que estamos en ese sacrificio, es que nosotros vamos también relacionándonos con los demás, vamos tocando a los demás y vamos siendo tocados por los demás. Estamos en el versículo 6. Vamos a comenzar desde allí, desde el versículo 6 en adelante, hermanos. Desde el capítulo 12, versículo 6 de la carta o epístola a los romanos. Dice el versículo 6, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Mire que Pablo va a comenzar a enumerar de aquí en adelante ciertos dones. Yo les decía en la anterior enseñanza que él aquí pues toca unos dones. Usted sabe que hay otros dones que él toca en varias partes y ya lo habíamos mencionado en 1 Corintios 12, él habla de otros dones. Allá en Efesios 4 también él habla de otros dones, dándonos a entender de la multipluralidad, la cantidad de dones que hay en el cuerpo de Cristo, ¿no? Ahora, el ejercicio de esos dones viene muy relacionado en esa forma como el Señor va tratando y nos va permitiendo a nosotros actuar en el cuerpo. Por eso es que el apóstol Pablo, acuérdese que antes de introducirnos a los dones, él nos va a decir algo muy importante,
que no pensemos desmedidamente de nosotros mismos, que no pensemos más, pero tampoco menos de lo que somos realmente en Cristo. Y ahora entonces se nos llama a usar los dones con esa cordura o esa sensatez. O sea, usted no puede mirarse en su caminar en el Señor, pues cada uno va creciendo, ¿no? La casa del Señor, en la casa del Señor hay muchas edades espirituales. ¿Sabías esto? En la casa del Señor hay edades espirituales. Mientras hay unos hermanos que son más niños, hay otros que son más jovencitos, otros que son más adultos y hay otros que son ancianos. O sea que en la casa de Dios, cuando se reúne o cuando nos reunimos como iglesia, allí confluyen varias edades espirituales. Entonces, nosotros sabemos que como en una casa de familia, pues hay varias edades. Y Pablo nos está diciendo que dependiendo del don que cada uno tenga, pues cada uno lo use con una medida de cordura o de sensatez, de acuerdo con la convicción que Dios nos da por su verdad revelada y la convicción de ser miembros del cuerpo y la convicción del llamado a edificar a otros, porque ¿para qué se nos han dado dones? Los dones se nos han dado para ayudar a la edificación de otros. Y esa convicción de estar unidos a Cristo y que tenemos un propósito que nos une, es la manifestación de la gloria de Dios en Cristo a través de cada uno de sus miembros. Entonces presta atención a esto, hermano, porque se nos llama a usar los dones sin temores. Hay diversidad de dones. Y la palabra, a través de lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, es que debemos usar los dones. ¿Cómo los debemos utilizar? Pues con responsabilidad y diligencia. Eso es lo que él va a decir ahora más adelante. Responsabilidad y diligencia, de tal modo que en todo Cristo, nuestro Señor Jesucristo, sea en todo glorificado. ¿Qué es lo que está haciendo Dios en su cuerpo? Pues tratando de dispensar toda su gloria a través de cada uno de los miembros. Ningún miembro puede decir yo tengo todo. Nadie puede decir yo soy el único que tiene todo. No, mucho ojo con eso. Yo sé que a veces han habido unas cosas deformes en el tipo de iglesia de pronto que hemos vivido, hablo en el pasado, donde se creía que todo lo que tenía un hermano, él era el que tenía todo, ¿no? Él era el que tenía todo. Y se han visto unas deformidades, porque algunos hermanos, al estar al frente y aparecer al frente en congregaciones, pues ellos de pronto, sin querer, han hecho ver que ellos son los que funcionan y que son los que pueden entonces funcionar con todo. Y eso de alguna manera lo estuvimos hablando también en la anterior enseñanza, donde habíamos hablado de que venimos con el lastre de un sistema, y en los sistemas humanos son jerárquicos. En la casa de Dios no existen esas jerarquías. En la casa de Dios existen funciones, no posiciones jerárquicas. Recuerden esto, hermano, vuelvo y lo repito. En la casa de Dios no existen posiciones jerárquicas. Las posiciones jerárquicas son propias de los sistemas del hombre, de los sistemas humanos. Los sistemas humanos tienen jerarquía, ¿no? Y se cree y se pone que el que está a cargo de una congregación, algunos dicen mi iglesia, ¿no? Algunos pastores o algunos hombres hoy en día llamados o que dicen apóstoles, hablan de su iglesia y ellos se creen que ellos son los todopoderosos, que tienen todo. Y uno debe tener cuidado, hermanos, cuando usted se va acercando a la realidad de la Escritura, porque en la realidad de la Escritura usted va viendo otra cosa. Así no fue que el Señor comenzó a mostrarnos la revelación de la iglesia. Mire usted la Escritura, ¿no? Usted se da cuenta de que había funciones para los apóstoles y habían funciones para hermanos que servían como diáconos,
pero esas funciones no hacía los apóstoles como los que todo el mundo tendría que, sino que vemos que el Señor coloca esas funciones en un primer lugar, pero no significa que era lo único y que los hermanos no podían ejercer lo que Dios les había dado. Entonces aquí el apóstol en el capítulo 12 de Romanos va a mencionar varios tipos de dones. Y dijimos que no agota el tema porque no son todos. No agota todo lo que Dios tiene para la edificación de su casa. Los santos en la casa obtienen la provisión que Dios les da para mostrar y revelar a Dios al mundo en el cual viven. Esto es muy importante que lo tengan. Y si usted lo lee, como lo leímos ahora, dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, a ver, ¿cuál es el primer don que se menciona aquí en esta epístola en el capítulo 12? ¿Cuál es ese primer don? Pues aquí lo está diciendo el apóstol Pablo. La primera mención que se hace es de un don que se llama el don de la profecía. ¿Estamos, hermanos? ¿Estamos bien allí? Hace primero Pablo la mención del don de la profecía. Amén. Y Pablo va a decir, si alguno tiene el don de profecía, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Fíjense ustedes que úsese conforme a la medida de fe. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir con este don de profecía? Creo que nosotros hemos tenido experiencia hoy en día cuando se habla del don de profecía, y creo que hay ciertos grupos de hermanos que manejan este don de una manera. Este don ha tenido ciertas también usos, abusos, manipulaciones, como en todo lo que es de la casa del Señor. Y quiero que veamos un poquito de esta parte de este don de profecía. ¿A qué se estaba refiriendo Pablo cuando hablaba del don de profecía? ¿Qué significa esto del don de la profecía? Ustedes recordarán que en el antiguo pacto, los profetas recibían un mensaje directo de parte de Dios para el pueblo. ¿Recuerdan eso, no? Eso era lo que pasaba en el antiguo pacto. ¿Y qué pasaba con el mensaje que ellos daban? Pues ese mensaje solía anunciar lo que Dios se proponía a hacer. Y ellos generalmente el mensaje que daban mostraba lo que Dios se proponía hacer, y también mostraba generalmente el llamado que Dios estaba haciendo a su pueblo para volverse de sus caminos. ¿Sí estamos, hermanos? Eso era lo que comúnmente se conocía como el don de profecía. Eran hombres de Dios donde se volvían como los oráculos de Dios. Ellos hablaban de parte de Dios, le hablaban al pueblo de parte de Dios, le comunicaban al pueblo las cosas que ellos estaban haciendo incorrectas y le manifestaban lo que Dios se proponía hacer. A ver, hermano José Manuel, que levanta la mano. Hermano Carlos, levanté la mano porque veo aquí en el chat que dejaron un comentario, el hermano Roberto, y él dice, no entiendo qué son las almas del Señor, para que quede claridad en esta parte con el hermano. No entienden que dice, no. Lo que el hermano Roberto creo que está diciendo es que muchos hombres de Dios sí. no entienden que las almas son del Señor, no son de ellos. ¿Correcto, Roberto? Sí, cuando Carlitos hablaba hace un momento de que muchos que profetizaban, pues lo hacían de verdad en alguna manera, de no conforme a la palabra,
Sí, no, y decían que mi iglesia, pero pues yo entiendo, las almas son del Señor, no son de nadie, sino del Señor. Eso era lo que quería, pues, como argumentar allí. Sí, claro, entendido, mi hermano Roberto. Gracias. Entonces, recordamos que esa función la tenían los profetas en el antiguo pacto. Ellos hablaban de parte del Señor, ellos reconvenían al pueblo, ellos les decían al pueblo generalmente y le anunciaban lo que Dios estaba en ese momento queriendo transmitir a través de esos hombres y lo que Dios iba a hacer si ellos no se arrepentían, si ellos no se volvían de sus caminos. A veces la parte profética tenía una connotación también de predecir eventos que iban a ocurrir en el futuro. Y ese don, así como lo encontramos en el Antiguo Testamento, más que un don, era como era un ministerio, era un servicio a Dios permanente, era un servicio a Dios exclusivo. Y estos hombres que tenían esa característica de profetas, pues eran muy reconocidos para los hombres y mujeres del pueblo de Dios que todavía escuchaban esas voces y atendían esas voces. En el Nuevo Testamento, en la época de Pablo, había hermanos con ese don de profecía. La Biblia lo menciona en varias ocasiones. Y ese don tuvo algunas variaciones con relación a como lo vemos en el Antiguo Pacto. Yo sé que hay diferentes creencias sobre los dones espirituales, ¿no? Y la profecía es uno de esos. Porque algunos creen que este don cesó. Otros piensan que sigue y continúa de igual forma como en el Antiguo Pacto, y otros pensamos de que continúa, pero no de la misma forma. ¿Estamos, hermanos? ¿Estamos? Eso lo tenemos que tener presente. Cuando Pablo habla de la profecía, si usted se remite, por ejemplo, a 1 Corintios 14, usted se va a dar cuenta, mi santo hermano, que hay una connotación muy diferente en 1 Corintios 14, hablando Pablo de profecía justamente, y esa parte que está hablando allí Pablo en 1 Corintios 14 nos permite ver que no tiene la misma designación que tenía el don del profeta en el Antiguo Pacto. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando usted lee 1 Corintios 14, vamos allá un momentito, por favor, un momentito nada más. No nos vamos a perder de donde estamos en este momento. Pero fíjense ustedes que en 1 Corintios 14, Pablo va a decir algo. Voy a comenzar ahí en el versículo 1 para que usted lo tenga presente. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Fíjese usted que él acaba también aquí en 1 Corintios 12, dar toda una lista de dones, dentro de los cuales también estaba la profecía. Pero mire que el apóstol Pablo, cuando va a hablar de profecía aquí en 1 Corintios 14, él lo usa de una forma muy diferente a lo que se consideraba un profeta del Antiguo Pacto. Mire usted lo que él dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Está hablando de otro de los dones que la palabra de Dios nos habla, ¿no? El don de lenguas. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios.
Y mire lo que dice en el versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para. Mire la connotación como Pablo va a manejar ahora el don de la profecía según el nuevo pacto. Dice que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Vuelvo y lo repito. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Muchos que hablan del don de profecía le meten más la connotación hoy en el nuevo pacto. Muchos grupos de hermanos con tendencias al carismatismo pentecostal o al pentecostalismo hablan de la profecía como predicción. Siempre lo ven desde el ámbito de la predicción, de aquella persona que puede predecir y que se mantiene prediciendo. Inclusive hay una congregación que se ha vuelto, digamos, como especialista en esto, y las personas que van allá, lo primero que hacen es exponerla a que lleguen y le estén prediciendo, le hagan predicciones, y ellos le llaman a eso ejercitar el don de la profecía. En el nuevo pacto, Pablo le está dando un peso a este don, diciéndonos que este don busca revelar la voluntad de Dios específica y que puede o no tener predicciones, porque también vemos a la luz del nuevo pacto alguna experiencia que el mismo Pablo tuvo con unos hermanos que tenían ese don, donde le profetizaron, donde le hablaron a Pablo de ciertos acontecimientos que le iban a ocurrir a él. Pero Pablo no hace el énfasis en este don en esa forma, porque el profetizar introduce la revelación de Dios para la edificación de la iglesia. El don de profetizar es un don que tiene una inspiración de predicar, de explicar la Sagrada Escritura aplicada en ese momento a algo que el Señor requiere que la iglesia entienda. Y es la capacidad que se da o que tiene ese don de hablar en nombre de Dios y dar a conocer su voluntad muy específica en situaciones muy específicas. No sé si se perdieron o estamos bien, hermanos. ¿Estamos bien? Estamos excelente. Carlitos. A ver, mi hermano santo. Yo parto de un principio, no sé si tenga o no tenga la razón, pero yo creo que la profecía es la palabra del Señor. Ya lo que se aumente o se le quite a ella, yo creo que ya no es del hombre, es de hombres, perdón. Porque la palabra es la profecía que el Señor ha traído para todos sus hijos, para su pueblo. Y como pues decía usted ahora, ¿no? Pues profecía, yo creo que lo que conocemos del Señor tenemos que proclamar su palabra, proclamar su verdad, con la intención pues de animar y estar alineados al Señor, ¿no? Pero hoy en día se ha desvirtuado en que la gente pues quiere oír cosas bonitas, lógicamente. Y yo lo escribí ahorita allí, que la profecía se ha vuelto también como una adivinación, como decía usted, que lo usan por allí en una congregación donde la gente va por montones. De hecho, a mí me han invitado a caminar, que allá el Señor te va a hablar. Le digo, no, yo no necesito, el Señor me habla a través de la palabra. Y de hecho desvirtúan la palabra, porque yo hace un tiempo, también recuerdo mucho tiempo, que un amigo me invitó para una iglesia y la profecía que daba la persona a quien estaba supuestamente hablando del Señor daba dolor, daba tristeza. Entonces, por ejemplo, hay muchos que se preocupan, como se dice, ¿qué va a pasar mañana? No, pues dice que cada día tiene su propio afán, dice el Señor. Entonces, por eso lo que digo, se ha desvirtuado mucho esa palabra con engaños, y la gente, pues, como le digo, nos gusta que nos hablen bonito al oído y no más. Gracias, Carlitos. Ok, hermano Roberto. Sí, efectivamente les estaba diciendo que
en el nuevo pacto, el don de la profecía, como lo estamos viendo, Pablo le está animando a los corintios y les está diciendo, ojalá que todo profeticéis. Él les está diciendo eso según el pasaje que acabamos de leer. O sea que más la connotación de este don no era predecir ni tener visiones del futuro, sino que la connotación en el nuevo pacto más puntual de este don era traer un mensaje del Señor aplicado, muy aplicado a la realidad de lo que se está viviendo en ese momento. Y en ese mensaje que se está dando se da a conocer la voluntad de Dios. Es las escrituras, como está diciendo Pablo, como está diciendo el hermano Roberto, la inspiración para que todos pudiéramos profetizar y saber y conocer la voluntad de Dios, ¿no? Pero como les digo, ese don, el ejercicio de ese don, de conocer esa voluntad de Dios, a veces puede tener elementos que tienen que ver con predicciones, pero no es el énfasis en el nuevo pacto. En el antiguo pacto había un énfasis de conocer esa voluntad de Dios, porque Dios hablaba a través del profeta y Dios a través del profeta manifestaba su deseo de que el pueblo obedeciera, el pueblo siguiera rectamente en el camino y les mostraba las consecuencias de no hacerlo. Generalmente tenían eventos predictivos, ¿no? De lo que iba a pasar. Generalmente tenía esos eventos predictivos. Y los profetas en el antiguo pacto, como dice el apóstol por allá, hablaban de cosas también que a veces no entendía, pero todas las cosas predictivas que ellos estaban viendo eran cosas que estaban muy relacionadas y estaban íntimamente relacionadas con la revelación que Dios les estaba dando a ellos de cosas que estaban centradas a eventos del futuro, muy relacionadas con el destino de la nación de Israel y con el destino de ellos como pueblo que era desobediente. A ver, hermano Germán. Bueno, mi hermano, te confieso y les confieso a los hermanos que a veces me cuestiono porque hay muchas cosas que las entendemos en el Señor, porque el Espíritu es el que nos enseña todas las cosas, pero no entramos en esa realidad nosotros, ¿no? Lo digo porque en ese sentido de la profecía en el antiguo pacto, pues el Señor traía, como que la profecía siempre tiene como tres aspectos en que se mueve, o tres tiempos, ¿no? Del pasado, de lo que el pueblo está haciendo, de lo que puede pasar también en el futuro si ellos no corrigen sus caminos, y la dirección que el Señor trae en el presente para que siempre enderecen sus sendas y se vuelvan al Señor. Y exhorta, edifica, anima, consuela, ¿no? Como lo vemos aquí también en el nuevo pacto. Pero ¿por qué me cuestiono? Porque los antiguos, todo lo que el Señor hacía era con esa expectativa de lo que iba a pasar, y ellos muchas veces hablaban de parte de Dios, muchas cosas no las entendían, pero era un mensaje que les quemaba y tenían que decirlo, y de una manera o de otra era trayendo esa dirección del Señor a su pueblo. Pero la Escritura dice que la gloria postrera de la casa es mayor que la primera. Y nosotros ya no tenemos al Señor afuera, sino que el Señor está en nosotros y nosotros estamos llamados a entrar en Él, en esa realidad de Él. Entonces, qué diferente es entender cuando uno está a la expectativa de algo que va a pasar, que el Señor iba a hacer, a nosotros que tenemos el privilegio ahora de que nosotros estamos llamados es a entrar en la realidad de lo que el Señor ya hizo, porque la realidad está en nosotros ya, que es Cristo, pero nosotros estamos llamados a entrar en esa realidad, no en la expectativa de lo que el Señor vaya a hacer, sino en la comprobación de la riqueza de la vida que ya hay en nosotros. Entonces, ¿por qué digo que me cuestiono? Porque entendiendo esto, muchas veces vivimos como los antiguos, como en esa incertidumbre de las cosas que se mueven afuera,
cuando estamos llamados es a poner los ojos en Cristo y a entrar en esa realidad que ya está en nosotros. Entonces creo que eso tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Porque eso es una realidad para la iglesia. Aquí dice, en lo que tú estás citando en Primera de Corintios, dice que profetiza para edificación, exhortación y consolación. ¿Qué hablabas tú ahora? ¿Qué edificas? Pues está edificando la casa corporativa del Señor, la iglesia, que es ese hombre corporativo en el que estamos incluidos todos. Dice también que exhorta, porque hay una exhortación, siempre el Señor nos llama a que tenemos que entrar en una verdadera conversión y siempre nos llama a hacer esa separación del hombre natural al hombre espiritual y que nosotros tenemos que caminar en el hombre espiritual. Y también dice que consuela, porque dentro de todas las decisiones que nosotros tenemos que tomar cada día para entrar en esa realidad del Señor, pues nuestra alma va a sufrir pérdida por muchas cosas que ella atesora, pero que le impiden entrar en esa realidad del Señor. Entonces, cómo el Espíritu hace todas esas cosas en nosotros y cómo nosotros las entendemos, pero nosotros nos cuesta tanto entrar en esa realidad y nos como que seduce más que el que te hable muchas veces una profecía que no tiene el verdadero sentido, que es para que nosotros entremos en esa realidad de lo que ya hay en nosotros, que es la vida de Cristo, sino que estamos como en la expectativa de que se muevan cosas afuera, cuando lo que realmente se tiene que mover es nuestro corazón y no seguir pendulado hacia nosotros mismos, sino entrar en la realidad del Señor. Gracias, mi hermano. Muchas gracias, hermano. Qué bueno lo que dijiste. Sí, señor, tienes toda la razón. La hermana María Eugenia. Buenas noches. Antiguamente, se hablaba por los profetas, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento. Ahora nos habla por el Hijo. Y yo creo que la verdadera profecía es la palabra de Dios y que cumple, como dice el hermano, consolación, edificación y exhortación. Amén. Amén, hermana, amén, gloria a Dios. Bueno, claro que lo estamos entendiendo, que por acá el hermano Roberto decía que si predicción o adivinación. Bueno, la adivinación hace parte más de los misterios que lo que Dios habla. Dios habla de la predicción, eran los videntes, los profetas del antiguo pacto, eran videntes, eran hombres que podían ver más allá, y la adivinación hace parte de los misterios ocultos, de la parte de Babilonia, más que de lo que hoy ejercen muchas personas también, aunque no sean hijos de Dios. A ver, Maite. Hermanito, eso es como esoterismo, ¿cierto? Cosas así. Sí, señora, tiene que ver con ese mundo de lo oculto. Hermana Maite. Bueno, yo les voy a hacer un comentario que ahorita escuchándoles a todos, digo yo que, bueno, pues nosotros tenemos el mejor profeta de todos que fue Jesucristo y dejó un legado tan importante que fue su palabra, ¿no es cierto? Entonces, al escucharle a Germancito indicar que pues él hay veces como que no entendía muchas veces porque la gente hay veces, bueno, pues necesita esa profecía, esa cosa que le estén diciendo, oiga, te va a pasar esto, te va a pasar el otro. Y resulta que nosotros tenemos algo muy importante en la palabra de Dios. Lo que pasa es que nosotros como hijos de Dios somos muy turbados, muy afanados. Por eso el Señor ahorita me trajo a la mente esa parte de la palabra que le decía cuando estaba Marta y María, el Señor estaba en su casa, le decía, Marta, Marta, turbada y afanada estás, es mejor venir y escuchar que antes de que te ocupes de tantos quehaceres, ¿no? Algo así. Entonces, digo, imagínense, nosotros los hijos de Dios estamos tan preocupados de tantos quehaceres que tenemos y que no nos preocupamos de ir realmente a las escrituras en donde el Señor ahí habla del presente, del pasado y del futuro, definitivamente. Entonces, cuando uno comienza a estudiar la palabra de Dios, pues en la palabra hay profecía, totalmente. Aún Él habla a nuestro corazón y por supuesto a través de los hermanos, de aquellos también hermanos que están totalmente en una situación más entregada, digamos, a las escrituras que nos están enseñando. Ellos también son profetas.
Entonces, cuando nosotros vamos poco a poco entrando en ese conocimiento de la palabra, pues el Señor va revelando a nuestro corazón. Entonces, por eso me acordaba del pasaje que el Señor trajo a mi mente: Marta, Marta, turbada y afanada estás, y es por eso, porque a veces nosotros estamos en tantos afanes que no nos damos cuenta que la profecía, que la palabra de Dios es la profecía, es la palabra, es llena de sabiduría, llena de todo lo que el Señor está hablando para nosotros, ¿no? Entonces, qué importante es también tener en cuenta eso. Eso quería, Carlitos, mis hermanos preciosos. Amén, hermana. Efectivamente, gracias por lo que está diciendo. La palabra de Dios trae la profecía más segura para nosotros. La profecía más segura es de las realidades, de las cosas que Dios ha querido y está haciendo en nosotros. Y esa es la palabra profética de la cual habla el apóstol Pedro, ¿no? Por allá cuando usted vea segunda de Pedro, él va a decir: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esa palabra habla de las realidades de Cristo que en nosotros se van cumpliendo y que se van dando. Y claro, por eso es que el apóstol Pablo decía: quisiera que todos profetizaran, que todos hablaran de esas realidades, que todos estuvieran atentos a lo que la palabra dice acerca de las cosas que deben ocurrir dentro de nosotros, porque dentro de nosotros están ocurriendo cosas que tienen que ver con la realidad de la manifestación de Cristo en nuestras vidas. Y si estamos atentos a esa palabra, pues todos vamos a hablar de lo que Dios está haciendo y todos podemos traer y predicar, explicar por esa inspiración de lo que el Señor está realizando en nuestras vidas. Claro que sí. Y yo sé, como les digo, que la palabra de Dios muestra algún evento en el Nuevo Testamento donde el profeta Ágabo le dijo a Pablo cosas que le iban a ocurrir ya como una predicción de un evento específico. Y eso sé que lo hay, sé que algunos hermanos lo tienen, pero yo no puedo decir que solamente la profecía se limita, como hoy en día se ha querido mostrar, a que el que tiene ese don o esa función o ese ministerio profético, hablando solamente de predicciones, de eventos futurísticos. O sea que yo creo que en eso tenemos que tener un balance bajo lo que el nuevo pacto nos muestra acerca del don de la profecía. En los profetas en el antiguo pacto eran oráculos de Dios, y por eso ellos siempre, cuando hablaban algo de parte del Señor, ustedes recuerdan que ellos dicen: así dice el Señor, porque era algo directamente que en ese momento el Señor les estaba mostrando que tenían que decir. Creo que para el nuevo pacto ya no aplicaría ese así dice el Señor, como lo he oído en algunas partes de algunos hermanos que se atribuyen este don y dicen alguna cosa, dicen así dice el Señor. Yo creo que eso tiene que ser manejado con mucho cuidado, porque ya Dios, aquello que dice la hermana, ha manifestado y ha dicho a través del Hijo, y ya el don de profecía no lo tenemos como un oráculo de Dios como en el antiguo pacto, no lo es de esa magnitud. Creo que hasta allí podemos hablar de esto, hermanos, para que ustedes lo tengan como un poquito también presente y puedan tener un poco de luz también y pedirle al Señor más luz acerca del mismo. Entonces, fíjense que ustedes, el apóstol Pablo lo coloca allí en este primer lugar, dice, y el que profetiza, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que me he dado, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Y después en el versículo 7 dice, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza. Bueno, el servir, esto del servir es la palabra griega que está muy relacionada con en general todos servimos, ¿no? Todos servimos. Pero Pablo está hablando de ese servicio ya como un don.
porque él está diciendo que hay diversas formas de diaconía. La palabra servicio está muy relacionada con la palabra diácono. Y esto pues nos sugiere que la capacidad de servir, aunque todos estamos llamados, tenemos que saber de que hay especificidad de una carga especial que tienen algunos hermanos con varias cosas que el apóstol Pablo, varias manifestaciones y requerimientos que Dios va a hablar a través del apóstol en lo que vamos a seguir viendo, ¿no? Porque él habla, fíjense, después habla de la enseñanza. ¿Qué es la enseñanza? Pues la enseñanza es instruir, impartir información, edificar por medio de impartir esa instrucción dada en la palabra. Y sabemos que esa enseñanza pues está muy relacionada al ejercicio de la capacidad de un maestro, ¿no? De alguien que puede coger aquellas cosas de Dios que son difíciles de entender a veces, aquellos misterios que son difíciles de entender, aquellas enseñanzas, aquellas profundidades doctrinales que a veces son difíciles de vislumbrar. Entonces hay hermanos que tienen esa capacidad de tener esa enseñanza, y esa enseñanza pues la ejerce alguien que generalmente se le llama maestro. Ese don de la enseñanza generalmente la ejecuta alguien que se le llama maestro y que tiene esa capacidad de Dios para poder transmitir o enseñar esas verdades que a veces son difíciles de entender. Algunas son más fáciles, otras son difíciles, pero lo cierto es que el que enseña tiene la capacidad de desmenuzarnos tanto la verdad, que pues debido a las diferentes edades que hay en la casa de Dios, pues el que tiene esa capacidad de enseñar puede administrar esa enseñanza para las diversas edades en la casa de Dios, de tal manera que es fácil de entender para todos. Eso lo hace una persona que tiene ese don de la enseñanza, ¿no? Ministrando él al Señor a través de la enseñanza, él puede mostrar las verdades de una manera que todos, o le es más clara a todos. Entonces estamos en el versículo 7. En el servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza. A ver, hermano Germancito. Ahora que te escucho hablar sobre el don de la enseñanza, me llama la atención cómo tantas personas, incluso los religiosos, reconocían esa capacidad de Jesús de enseñar la palabra, porque le decían maestro, ¿no? Rabí, cada que se referían a él. Pero hay algo bien especial. Ellos lo veían como un maestro porque escuchaban tal vez y había gracia dentro de lo que el Señor decía, pero no pudieron ver y no pudieron ellos comprobar que Él era la palabra. El Señor dice por allá en Juan que las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, se puede reconocer al Señor. Se puede reconocer al Señor de una forma superficial, o se puede reconocer la palabra del Señor cuando alguien la está enseñando de una manera donde, sí, esto está interesante, yo nunca había escuchado esto de esta manera, pero tal vez haya un punto de limitación en el corazón del que está oyendo donde no esté dispuesto a que esa palabra se haga vida. Y eso es lo que marca la diferencia. Cuando yo no veo al Señor como esa palabra vivida, porque es que eso era Cristo. Cristo no venía a traer enseñanzas. Cristo era la palabra viva. El Señor era la manifestación de todas esas cosas. El Señor era no solamente el maestro, Él era el profeta, Él era el que exhortaba, Él era el que servía. Todos los ministerios estaban dentro del Señor y aún están dentro de Él. Pero como cuando no hay esa circuncisión en mi corazón, donde realmente yo estoy dispuesto a ver el Señor como la palabra, como la realidad de todas las cosas, pues me puedo quedar como los religiosos, solamente entendiendo y viendo, qué bueno que se habla, qué bueno todas estas cosas, qué bonito que se habla Cristo era un maestro. Incluso hay muchas religiones que que te hablan de Cristo y te dicen que Cristo era un gran maestro. Entonces me parece que es un apunte bien especial, pero nosotros no estamos llamados
a verlo solamente como ese maestro natural, sino a entender que Él es la vida y que dentro de esa vida y de esa palabra vivida, pues está la manifestación de todos esos dones al servicio de la iglesia. Ok, mi hermano, muchas gracias. Ok. Vemos aquí entonces en el versículo 8, ahora dice el apóstol Pablo, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Él sigue manifestando esos otros dones, ¿no? Esas otras capacidades que tiene algunos hermanos especiales, porque usted dirá, pero todos hacemos eso lo mismo. Sí, todos hacemos, pero hay hermanos que tienen esa carga especial y lo hacen de una manera especial. Entonces, por ejemplo, Pablo está hablando del que el que exhorta. Pues ¿cuántos de nosotros no hemos dado de cuando en cuando alguna exhortación a un hermano? Ahora, ¿qué significa exhortar? A veces nosotros hemos creído que la palabra exhortar es como regañar, ¿no? Pero no, la palabra exhortar tiene que ver con la palabra animar, con la palabra rogar, con la palabra animar y también con la palabra amonestar. No podemos limitar la exhortación solamente a una sola palabra. Pero generalmente la exhortación, ¿para qué se utiliza? La exhortación no se utiliza para que los hermanos queden como achicopalados después de que oyen algo, para que queden compungidos, sino que la exhortación se emplea para fortalecer la fe y estimular al ánimo de los otros hermanos o de los otros miembros. Ustedes recuerdan en la escritura al apóstol Bernabé. ¿Por qué hablo de apóstol? Porque ustedes saben que el Espíritu Santo lo comisionó a él y a Pablo, los envió a una obra específica, ¿no? Ustedes lo encuentran allá en Hechos de los Apóstoles. Bernabé, fíjese que Bernabé, los apóstoles del Señor reconocieron su don y le pusieron el sobrenombre, porque él no se llamaba Bernabé, sino que él se llamaba José. Y Bernabé significa hijo de consolación. Es decir, era una persona con un talento especial para consolar, exhortar a los hermanos, animar a los hermanos. Y ustedes saben cómo utilizó Pablo a Bernabé, ¿no? ¿Cómo lo utilizó Pablo a Bernabé? Primero, usted sabe que nada más y nada menos que Bernabé tuvo la facultad dada por Dios para animar al mismo apóstol Pablo. Antes de que Pablo fuera el gran apóstol, ustedes saben que él tuvo que pasar por procesos, el apóstol Pablo tuvo que pasar por procesos como todo hijo de Dios. Y cuando el apóstol Pablo iba a comenzar, cuando él fue tomado por el Señor, cuando él recibió la vida del Señor, él comenzó a caminar, pero al inicio era muy rechazado porque casi todos lo veían a él como un peligro, ¿no? Sabían de repente que él era un hombre perseguidor y que ahora, pues, ¿cómo así que él andaba buscando tener relación con los demás hermanos en la fe y cómo era que él andaba tratando de reunirse con ellos? Más bien ellos pensaban que cuál sería la estrategia que él estaba utilizando, porque él era un perseguidor de la iglesia. Y en ese rechazo y en esos rechazos, ustedes saben que después de cierto tiempo, porque Pablo no es el apóstol Pablo desde que el Señor lo tomó, sino que él tuvo un tiempo donde él pasó un tiempo en el desierto y después fue un tiempo donde volvió a su casa en Tarso. Y de allá de ese tiempo, después lo fue a buscar Bernabé. Bernabé fue a buscar a Pablo y lo fue a animar y lo fue a traer a Antioquía para que Pablo pudiera con Bernabé edificar a los hermanos que estaban en Antioquía, que estaban recién convertidos al Señor y que era un mover maravilloso que hubo en Antioquía, donde se necesitaba de la presencia
de un hombre que tuviera el don de la enseñanza. Estamos hablando de dones, y justamente Pablo era un hombre que tenía ese don. Y Pablo fue traído por Bernabé, fue animado por Bernabé, fue impulsado por Bernabé inicialmente para que él comenzara su ministerio. Y fue así como después el Espíritu Santo es que decide utilizar a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio a lo cual los enviaba. Y ellos fueron, ahí comenzaron los viajes misioneros del apóstol Pablo. Recuerde eso. Bernabé es el mismo que después tuvo un inconveniente con Pablo por su sobrino, ¿no? El sobrino de Bernabé, por Marcos. Ustedes saben que ellos fueron en el primer viaje misionero. El primer viaje misionero iba este sobrino de Bernabé, y cuando ellos comenzaron su primer viaje misionero, pues este jovencito que iba con ellos, que era sobrino de Bernabé, tuvo grandes inconvenientes, porque cuando ellos comenzaron el viaje, comenzaron a haber dificultades en el viaje, y esas dificultades en el viaje como que hicieron que este jovencito como que dijera no, como que yo mejor me devuelvo porque esto no es conmigo. Eso molestó muchísimo al apóstol Pablo, ¿no? Ustedes saben que después tuvieron una discusión cuando iban a hacer el segundo viaje, porque ya el apóstol Saulo no quería volver a embarcarse con este muchacho porque los había dejado a él en el primer viaje y se había devuelto. Y dice que tuvieron como un altercado entre Bernabé y Pablo, de tal manera que finalmente tuvo que Bernabé irse con su sobrino y Pablo se fue por otro lado. ¿Sí recuerdan esa historia los hermanos, no? ¿La recuerdan? Sí, sí, hermano. Pero más adelante, si usted se da cuenta, la historia nunca nos vuelve a hablar, la historia bíblica no nos vuelve a hablar de Bernabé, pero él se fue con su sobrino, y quizás pues este sobrino no iba muy bien debido a que por causa de él se generó ese conflicto, pero allí en el trabajo de Bernabé, que se llamaba su nombre Bernabé, hijo de la consolación, pues consoló a este muchacho. Y más adelante en el ministerio de Pablo, Pablo tiene que reconocer que este jovencito ya era un chico que había, un hijo de Dios que había crecido, y Pablo lo necesitó y mandó a pedir y llamarlo a él. ¿Recuerdan ustedes eso, no? Pero fue también un trabajo que hizo Bernabé por otro lado. O sea que Bernabé tenía este don de la exhortación. Y yo sé que muchos hermanos lo tienen. Muchos hermanos están allí cuando hay situaciones difíciles, están con los hermanos, están animándoles, están todo el tiempo atentos, llamándole, dándole un pasaje, dándole un aliento, dándole una fuerza, animándole. Bueno, están allí. Eso, algunos hermanos tienen ya eso como un don. Todos yo sé que estamos llamados, pero como les digo, hay unos hermanos que lo tienen como algo específico. Y como lo que sigue aquí, ¿no? Porque dice el que exhorta en la exhortación, el que reparte. Mire que generalmente no se hablan de estos dones, ¿no? Más se hablan de los dones milagrosos que están allá en 1 Corintios 12, que estos otros dones que están aquí en Romanos 12. El que reparte, a ver, ¿quién ha dicho? Yo no he escuchado generalmente que alguien diga, hermano, oren para que el Señor despierte el don del que yo pueda repartir bien. ¿Ah? Porque el repartir tiene que ver con dar. Con dar. Y ese es uno de los dones que no es muy pedido por muchos. No es el tipo de don llamativo, no es el tipo de don que te da a conocer, vamos a decirlo así. Porque este don, que es el dador, no es el que administra los recursos de un grupo de hermanos, no. El dador es el que comparte sus posesiones con gran liberalidad. O sea, es el que da, es el que está dispuesto a repartir, no mezquinamente, no poco, sino que es el que es capaz de tener un compartir personal, un compartir
que le permite a esa persona sin ningún tipo de obstáculos, sin ningún tipo de prevención, estar entregando. Como le digo, este don generalmente yo no oigo que se pida, ¿no? Generalmente siempre estamos los hermanos, cuando el apóstol Pablo en 1 Corintios dice, pedid los dones también, el Espíritu Santo reparte los dones, pero también nos dice el apóstol Pablo que si alguno quisiera algún don, pues que lo pida al Señor y esté orando y clamando al Señor por si el Señor decide dárselo. Pero este es de los que no creo que muchos hermanos estén dispuestos a que el Señor se lo dé. No he oído hablar mucho de ese don. Y el dador puede canalizar sus entregas, sus donaciones, obviamente a través del grupo de los hermanos, pero él más que un oficial que distribuye las dádivas para otros, es un dador de sus propios recursos, es un dador de sus propias cosas, quien es motivado por el Espíritu Santo y que siempre da con generosidad. ¿Sí les queda claro ese de ese don, hermanos? ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí? Y con alegría. Sí, señor. Lo hace con liberalidad, lo hace no tasando, lo hace de muy buen ánimo. Entonces dice aquí, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud. Mire el que preside. ¿Qué es presidir? Es dar dirección, la dirección necesaria. Y esa dirección no significa de que yo me estoy enseñoreando de los demás, porque en eso tenemos que tener un equilibrio. A veces pensamos que nosotros nos movemos en un ámbito de fe, en una expresión de fe, donde hay mucha libertad. Creo que todos hemos vivido eso, todos los que están aquí, estamos ahora reuniéndonos como iglesia en diversos lugares, donde hay una libertad grande para que todos los hermanos participen, para que todos los hermanos estén en esa libre expresión de lo que Dios les está entregando, les está dando. Y a veces cuando se entra esta expresión de fe o cuando algún hermano comienza a caminar que viene de algún otro lugar, pues la persona cree que, porque se reúnen aquí no hay orden, no hay quien presida, porque si alguien va a presidir o alguien va a tomar la vocería en algo, no, pues ese se está tomando lo que no se debe tomar. Yo sé que la supervisión o la dirección no significa señorío, pero sí se necesita para dar dirección y orden. Y la exhortación a Pablo es que los que tengan ese don de poder tener la capacidad de poner ese orden, los que tienen la capacidad de administrar el orden de Dios que tiene que ver con el que preside, pues lo haga, dice Pablo, con solicitud. Si ves que lo dice ahí, el que preside con solicitud. O sea, que usted, el hermano en la situación de que se necesita el orden, pues no deja suelta las cosas, sino que al tener ese don dice, bueno, vamos a poner aquí un momentito de orden, porque ese hermano sabe que se necesita el orden en las cosas del Señor. Hermanos, hermano. Mi hermano, ahora que tú dices eso, pues caigo en cuenta de muchas cosas, ¿no? Porque pues creo que la mayoría de nosotros, no todos los hermanos, pero estuvimos en algún tiempo dentro de nuestro caminar en el Señor, en la iglesia, pero más como una organización que como un organismo vivo. Y uno ve cómo dentro de ese orden establecido como organización en todas partes, no solamente en la iglesia, sino en el mundo natural, en las empresas, en el colegio, en la universidad, en todos lados siempre hay un orden jerárquico y ese orden se respeta, ¿no? Y siempre se va pues acorde a las normas ya establecidas. Pero nosotros, el Señor nos sacó pues de la iglesia como una organización y nos ha ido revelando en su misericordia que la iglesia no es una organización, sino un organismo vivo. Pero también tenemos que entender que el Espíritu nos ayude a todos esto, y a mí primero,
que también hay un orden establecido, ¿no? Porque aquí está el Espíritu hablando de que hay quienes sirven, quienes exhortan, quienes dan con liberalidad, quienes enseñan todas estas cosas. Pero entonces como que nos hemos ido de un extremo al otro. Salimos de una organización muy plana, muy jerárquica en el aspecto organizacional y nos hemos pasado y de pronto no tenemos todavía esa sensibilidad del espíritu de estar sujetos al espíritu y que sea el espíritu el que nos guíe, el que está tomando el control de las reuniones, por informales que parezcan en lo natural, no dejan de ser santas. Tal vez no tengamos toda esa parafernalia en la que se mueve la religión o en la que se mueve la iglesia como organización, pero es entender que las cosas del Señor son santas y que hay un orden dentro de la casa del Señor y entonces nos cuesta. Entonces, que el Espíritu nos ayude con esto también, porque creo que lo que el Señor se está tomando la delicadeza de enseñarnos en esto, no es solamente de que entendamos que hay este don, no, sino que a veces queremos que se manifiesten cosas grandiosas del Señor, milagros y sanidades y cosas muy carismáticas, pero tenemos que entender que hay un fundamento dentro de la casa y que hay un orden establecido para que no se pierda el control y la autoridad del Señor. Amén, gracias hermano Germán. Sí, Señor, eso que estás diciendo, mi hermano, es muy cierto, porque como nosotros sabemos, pues estamos participando ahora entendiendo que la iglesia es un organismo. Esto sí que ha costado trabajo en la revelación, entender a la iglesia como cuerpo de Cristo, y es entenderla que es un organismo viviente. Ahora, el que sea un organismo viviente no significa de que no haya o no exista un orden, porque nosotros tenemos un cuerpo, ¿no? Un cuerpo humano. Ahora, nosotros no vemos que el cuerpo esté desordenado. Nosotros vemos que dentro de nosotros cada órgano está cumpliendo una función muy ordenada bajo ciertos tiempos, bajo ciertas condiciones, bajo ciertas prebendas, bajo ciertas singularidades, porque así funciona el cuerpo, ¿no? Más bien cuando algún parámetro se altera, viene la enfermedad. Cuando un órgano está haciendo las cosas como no las debe hacer, alguna función de nuestro cuerpo no se está ejecutando como debe hacer, viene la enfermedad. Y eso nos habla a nosotros también, que aunque ahora entendemos que la iglesia es un organismo viviente donde los hermanos todos tenemos que comenzar a darnos cuenta de nuestra participación en el cuerpo de Cristo, no quiere decir de que entonces todo sea desorden. Entonces, ni podemos estar en la rigidez de donde venimos, donde unos sistemas asfixiaban el mover del espíritu, pero tampoco podemos entrar en el desorden de lo que podemos pensar que es estar en libertad. Ojo con eso, hermanos, tengamos esto muy presente. No son los dos extremos, es estar en eso que el Señor nos está permitiendo. Entonces, mire usted que por eso hay alguien que preside, ¿no? Alguien que está atento, alguien que está bajo la dirección del Espíritu, para que en esa realidad él pueda entender cuál es la próxima nota que debe tocarse. Y cuando se habla de presidir, es estar al frente, es tomar esa vocería que el Señor quiere tener para generar orden. Entonces, eso hace que el cuerpo funcione, ¿no? Ahora mire el otro don. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Mire, el que hace misericordia. Hay hermanos y hermanas que tienen ese don y es el don de tener misericordia. Vuelvo y les repito, no es que no todos los hijos de Dios en su vida y crecimiento espiritual debemos de tener misericordia, porque la misericordia, recuerden que es un fruto del Espíritu. Entonces, no quiere decir de que no vamos a tener todo misericordia, pero hay unos hermanos que en el ejercicio permanente tienen esa carga por visitar, por ayudar, por atender, por cuidar a los hermanos que están desvalidos, que están en condiciones más estrechas. Este es el hermano Andrés. A ver, hermano, buena noche.
Buenas noches, mi hermano, y a todos los hermanos. Muy buenas noches, en el nombre del Señor Jesucristo. Sí, mi hermano, estaba escuchando acá el tema. Muy cierto lo que usted dice, y es verdad. El tema de los dones. Lo acabó usted de decir, no está limitarse en demasiada libertad. Resulta y pasa que realmente no hay como una doctrina o iglesias como tal que se centren en enseñar los dones para que los busquemos, pero ciertamente hay una gracia de Dios con su espíritu, y es que nos hace vivir los dones. Inclusive muchas veces todos podemos practicar muchos dones, pero hay quienes viven los dones y ni siquiera saben que tienen esos dones. ¿Por qué? Porque no tenemos el enfoque de que es algo que podemos pedirle al Señor. Ahora, yo sé que en este momento nos estamos dando cuenta muchos de que podemos pedirle al Señor los dones, y yo sé que viene la preocupación de muchos. Pero es que si yo le pido ese don, yo sé que me va a tocar empezar a hacer más esto, más comunión, de pronto más esfuerzo, ¿sí? Y entonces son los miedos de perder, ¿qué? De pronto la comodidad que ya tiene en Cristo, y se queda solamente con esa suficiencia de que ya soy salvo. Y recordemos que el Señor dice que hay que clamar por la mies para este mundo, ¿cierto? Y yo no me puedo excluir de eso. Y realmente, aquel día que yo le hice una pregunta a mi hermano de que carecemos, no ha habido una época donde más se carezca de los dones que este tiempo. Y qué tan decidido estamos de postrarnos y decirle al Señor, sabiamente, obviamente, ¿qué don quieres que yo tenga en mi vida? O házmelo saber, o hazme ahondar en él, y que yo viva ese don en tu agrado, para ponerlo al servicio de tu pueblo y de quien lo necesites o a quien tú quieras enviarme. Y es dejar esa comodidad y de pronto entregar más de nosotros como fieles ministros de la palabra del Señor. Bueno, excelente, mi hermano Andrés, gracias, claro, por esa participación de lo que tú estás diciendo. Yo creo que ese comodismo que tú hablas, bueno, tú decías que ahora carecemos de muchos dones. Yo creo que los dones sí están. Lo que pasa es que, como les decía, venimos de unos sistemas, porque la vida cristiana o el cristianismo se convirtió en otro sistema más. Y en ese sistema que hemos venido y estamos acostumbrados, pues nos metieron la idea de que los que están al frente, los que están al frente son los encargados de hacer la cosa de Dios, como si existe un sistema donde unos son los que hacen lo de Dios y los otros son los que atienden, los que oyen, los que se sientan pasivamente domingo tras domingo a escuchar un mensaje, y que su función solamente es sentarse, escuchar y ayudar de cuando en cuando con alguna ofrenda y listo. No, hermanos, ese no es un cuerpo viviente del cual está hablando el Señor. Tal vez fuimos acostumbrados así. Sí que es difícil, como les decía, romper ese lastre, el lastre del pensamiento clero-laico. Vuelvo y lo repito, lastre del pensamiento clero-laico. Clero, los que están en la punta de la escala jerárquica, que son los que se dedican a las cosas de Dios, los que están consagrados. Pero yo no estoy consagrado, yo soy de acá, yo soy del pueblo, yo soy un laico, yo soy de abajo. Yo no estoy consagrado a tener tantas responsabilidades como lo que estaba diciendo el hermano. Pero no, eso no es lo que revela la Escritura. La Escritura dice que cada uno de los miembros del cuerpo tiene funciones, y esas funciones deben ser avivadas. El apóstol Pablo le decía eso a Timoteo, recuerde usted, aviva el don que hay en ti. Y ese aviva, ¿cómo se aviva un don? Pues a través de estarlo ministrando en el servicio permanente. De esa manera se aviva. Es como un músculo, ¿no? Si yo tengo un músculo paralizado, o si yo quiero que mi músculo aumente, pues tengo que ejercitarlo. En la medida que yo esté ejercitando el músculo, pues él va aumentando en volumen. De hecho, cuando una persona cae enferma y cae en una cama,
usted sabe que él tiene que venir después de un proceso de recuperación porque permanece tanto tiempo acostado que los músculos comienzan a debilitarse de tal manera que para levantarse le cuesta dificultad y tiene que entrar en un proceso de una fisioterapia o de una terapia para recuperar otra vez si ha permanecido mucho tiempo acostado. Y eso es lo que yo creo que está pasando en la iglesia del Señor. Muchos miembros que tienen los dones, el Señor ha dado los dones, los ha repartido a través de su Santo Espíritu, pero debido a ese comodismo, debido a ese pensamiento clerolaico, debido a esa, ¿cómo le digo? Comodidad, como lo estaba diciendo el hermano, a esa área de confort, donde no es que yo no quiero involucrarme mucho. Debido a eso, pues los hermanos se encuentran como con una parálisis, pero yo creo que ya está llegando el tiempo de que todos entendamos, por lo menos comencemos a entender que el Señor nos ha dado algo a cada uno de nosotros. Ahora, no todos ejecutarán los mismos dones, pero por eso aquí Pablo habla de varios tipos de dones. Y este es otro, el de hacer misericordia. Le estaba diciendo que hay hermanos que esta misericordia no es una generosidad natural, sino de una cualidad formada por medio de la transformación del espíritu. Y esa es una carga que pone el espíritu. Y dice aquí que debe hacerse con alegría, o sea, que se haga con una manera bondadosa, con una manera paciente. Quiero decirle que ese don, el de misericordia, no es fácil llevarlo, porque ayudar a otro haciéndolo con alegría, eso demuestra el trabajo capacitante del espíritu, pues uno sabe que no se van a recibir muchas satisfacciones y tal vez serán muchas más las decepciones que podrían generar frustraciones al servir a personas que no corresponden de pronto a lo que usted está haciendo. Entonces no es un don, creo que muy llamativo, porque eso pasa. Por eso es que dice que lo haga con alegría, porque a través de la experiencia seguramente el apóstol estaba viendo que había muchos que él podía servir, o muchos podrían ser servidos y no había de pronto los resultados que usted de pronto esperaría, sino que lo hace un don de tener misericordia, así usted no reciba nada a cambio, así usted no espere nada. Es frustrante, ¿no? A veces para el ser humano natural, pero dice, por eso la Biblia, que haya este sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, creo que Pablo allí está hablando de esos dones que son como los más comunes, como los que más fácilmente pueden darse, que están muy bien repartidos en toda la congregación, y que usted sabe que hay algunos hermanos que, aunque, como decía el hermano, no son conscientes de que los tengan, usted sabe que los tiene, porque usted sabe que ese hermano, el del servicio, por ejemplo, es el que usted no ha dicho algo que hay que hacer y él está ahí ya listo diciendo, yo lo hago, yo estoy listo, ¿a qué horas? Dígame cuándo. Entonces usted va reconociendo, y la iglesia, cuando nos reunimos como iglesia, cuando usted tiene la costumbre de reunirse como iglesia, pues usted, los hermanos, van a confirmarle muchos de los dones que Dios ha dado, se lo confirma a él los hermanos, porque los hermanos ven el tipo de actividad que usted está haciendo y desarrollando dentro de la casa del Señor, y ellos son los que están viendo con qué idoneidad usted lo está haciendo. Y la mayoría de los hermanos son los que van a confirmarle a usted o a decirle, usted, hermano, tiene este don o este otro. Hermana Ana Milena. Buenas noches, hermanos. Carlitos, en ese versículo que tú citaste hace un momento, de que Pablo le decía a Timoteo que avivara el don que había recibido por la imposición de las manos de él. O sea que también por la imposición de las manos de un anciano de la iglesia se reciben dones. Pues me imagino que el Espíritu Santo le revelará a ese anciano de la iglesia, pues qué don debe impartirle a estas personas. Bueno, la imposición de manos no fue solamente Pablo, ¿no?
creo que habla que le impusieron, ¿quiénes le impusieron las manos a Timoteo? ¿Ustedes recuerdan? El mismo Pablo, porque me parece que el versículo dice, aviva el don que aviva el fuego del don que te fue dado por la imposición de las manos del presbiterio. Ah, ¿y qué es qué es el presbiterio? ¿No? Un grupo de ancianos. O sea que, ¿qué es lo que está diciendo allí? Que los hermanos pusieron las manos sobre Timoteo y dándole a él esa capacidad o permitiéndole ellos confirmar esa capacidad que había sido vista en Timoteo. Entonces, mis amados, ahí vamos. Vamos en el versículo 8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Ahora vamos a ver el versículo 9 y 10 para conservar la idea. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal y en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. A ver, vamos a tratar de entender qué es lo que viene diciendo Pablo hasta el momento, ¿no? Mire, lo que Pablo está aquí es redondeando ya la idea de lo que viene diciendo. ¿Qué es lo que viene diciendo? Hay diversos dones. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Que una vida orgánica adecuada como iglesia, hay un ejercicio de dones. Y esos dones se van desarrollando en la medida que cada hermano experimente la ruina o el derribamiento de la alta estima que tenemos de nosotros mismos. Enlacemos esto con lo que él venía diciendo en el versículo 3. Vuelvo y te lo repito. Él lo que está diciendo es que hay una iglesia viva, es un organismo viviente, que hay un ejercicio de los dones que se va desarrollando. Los dones se van desarrollando. El uso de los dones se va desarrollando en la medida que cada hermano experimente ese derribamiento de esa alta estima que tenemos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando entramos en la realidad de la vida del Señor, cada uno comienza a verse con cordura y a ver a los demás de la manera como Dios quiere que nos veamos. En la tendencia del viejo hombre, hay una tendencia de ese viejo hombre, ¿no? Ahora, para que esa tendencia, ¿cuál es la tendencia del viejo hombre? La vieja tendencia la tendencia del viejo hombre tiene que ver con mantener una autoestima tan elevada que nos creemos más que los demás. Y bajo esa perspectiva será difícil que tú puedas ejercitar los dones a la manera como Dios quiere que se dé en el sano desarrollo y crecimiento como hijo de Dios. Ahora, para que esto ocurra de una manera como es a la manera de Dios, requiere de una mente que se va renovando en la medida que Cristo va acabando con los elementos del viejo hombre que todavía, hermanos, todavía quieren operar y que levantan esa barrera entre lo nuevo y lo viejo. No se pierda aquí, hermano, lo que estoy diciendo. Pablo, eso es lo que viene Pablo diciendo en el capítulo 12. Partimos de lo que Pablo está diciendo, que cada uno se presente delante de Dios como un sacrificio vivo. Después estamos diciendo que dice Pablo, no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento para que usted compruebe cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y la voluntad de Dios es que funcionemos como un cuerpo vivo, que funcionemos como un cuerpo que tiene la facultad de generar vida para otros, que funcionemos como un cuerpo que necesita que cada uno de sus miembros, cada uno de nosotros vaya renovando en su mente o vaya siendo renovada su mente para que esa medida que cada uno tiene de Cristo se vaya manifestando.
Hay elementos del viejo hombre que todavía quieren operar y que levantan una barrera entre lo nuevo y lo viejo. ¿Cómo es lo viejo? Pues lo viejo es egoísta, lo viejo es altivo, lo viejo es orgulloso, lo viejo busca su propia gloria. Esa es la altivez del viejo hombre. Lo viejo es egoísta, lo viejo es altivo, lo viejo es orgulloso, lo viejo busca su propia gloria. Ahora, lo nuevo opera. ¿Desde dónde opera lo nuevo? Pues desde la vida que se nos ha dado y se expresa en la medida de la fe que Dios nos ha proporcionado. Hermano Germán. Mi hermano, qué precioso todo esto que estamos escuchando hoy, ¿no? De esa manifestación de los dones, porque le está dando el verdadero sentido a lo que el Señor realmente quiere establecer en su iglesia. Yo estoy leyendo lo que tú dices, lo que tú leías en el versículo 9, dice que el amor sea sin fingimiento. Y yo entiendo que está hablando pues de que todos estos dones de los que se habló pues es la manifestación del amor del Señor en la iglesia. Y cuando dice que sea sin fingimiento, o sea que hay algo que puede tener aspecto de ser espiritual, pero que no lo es. Y es algo que es nacido de la carne, no del espíritu. Entonces, el espíritu nos está hablando de esta realidad, pero que esta realidad solamente se sustenta en el amor del Señor, no en el amor de nosotros. Porque el amor de nosotros, el amor nacido de un corazón que no conoce al Señor, es un amor egoísta, es un amor que piensa en lo suyo propio, que era lo que nos está exhortando desde ese versículo 3 que tú lo retomas nuevamente. Entonces, incluso cuando yo no estoy en el Señor, estoy es en mí mismo y nosotros en nosotros mismos somos egoístas. Y aquí dice, amado, en el versículo 10, amados los unos a los otros con amor fraternal. O sea, ya es sacarme de mí mismo y es entender que no es, que el resultado de que ese amor esté en mí es que yo tengo que velar porque ese amor se manifieste también en los demás. Dice, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. O sea, esto no se trata de honra para mí, esto se trata de honrar al Señor en la vida de los hermanos y a través de o sea, como que es algo que nos saca completamente de ese pensamiento del hombre natural donde siempre estoy en función de mí, de lo que yo voy a recibir del Señor, de mi gloria, nos está sacando de eso y nos está mostrando a la luz del Espíritu que todos esos dones se manifiestan y todo eso es una realidad, pero cuando es el amor del Señor el que sustenta todas las cosas, no nuestros intereses personales. Amén, hermano, amén, así es, hermano. El hermano Wilson. Sí, mi hermano, saludo a los amados hermanos que se conectaron al final. Creo que aquí ya cuando termina el 8, los dones, ya inicia en algo que no es un don, sino que como sabemos, Dios no es que tenga amor, sino que es amor, y Él ha derramado ese amor a su iglesia. Y ya nosotros sabemos que podemos, según lo que dice el 9, amar fingidamente, o sea, que estamos siendo exhortados a que de ese amor que hemos recibido lo debemos llevar a todo el cuerpo, a toda la iglesia amada, y Dios nos irá mostrando a cada uno qué don se nos ha dado para la edificación de la iglesia. Parece maravilloso lo que el apóstol Pablo, por allá en Filipenses 1:8, el apóstol habla de que Dios era testigo de cuánto amaba él a todos los hermanos, porque antes de amarlos los aborrecía y los perseguía. Él no sabía realmente cómo era amar a los hermanos. Y ahí por eso puso como testigo el Dios que le dio ese amor, que derramó en él su espíritu para darles de ese amor al cual ya él mismo estaba dando testimonio de cuánto amaba a los hermanos, a la iglesia. Maravilloso todo lo que estamos hoy aprendiendo, de que todos debemos participar en un servicio que Dios quiere como cuerpo y que no pueden haber hermanos que se desentiendan de esta, diría yo, de esta responsabilidad o de este llamado de parte del Señor a entender que aquí hay una variedad de dones para que todos nosotros como iglesia tengamos que examinarnos a nosotros mismos en qué es que Dios nos quiere usar en favor de la iglesia. Amén, hermano Wilson. Muchas gracias. Efectivamente. Amén, amén. Gloria a Dios.
Les estaba diciendo, amados hermanos, que lo nuevo, ¿qué es lo nuevo? Pues la vida nueva. La nueva vida opera desde lo que se nos ha dado. Se nos ha dado una nueva naturaleza. Y esa se expresa en la medida de la fe que Dios nos ha proporcionado. Esa medida nos permite funcionar para el servicio al cual somos llamados. ¿Cómo así, hermano? ¿Qué es lo que usted me está queriendo decir? Voy a ponértelo en un ejemplo, un ejemplo claro. Supóngase que yo nazco o usted nace y usted es una persona que nace con una contextura gruesa. Y usted de contextura gruesa. Y usted es una persona grande, de contextura gruesa. Y usted quiere ser un corredor de caballos, un corredor de lo que se llama lo hípico. ¿Va a tener problemas usted o no va a tener problemas usted queriendo hacer eso? ¿Sí va a tener problemas o no va a tener problemas? ¿Qué creen ustedes? Claro que sí, hermano. ¿Por qué va a tener problemas? Porque se necesita una estatura adecuada para poder manejar ese tipo de deporte. Para ser usted un corredor de caballos en lo hípico, o sea, para ser usted un montador de caballos y correr en competencias hípicas, usted debe de ser muy bajito, muy pequeñito, muy liviano, porque entre más peso tenga usted, pues el caballo va a tener más problema. Entonces, entre más menudito, entre más flaquito sea una persona, pues mejor se adaptará a ese tipo de deporte. Entonces, lo que quiero decirte con eso es que el Señor reparte con liberalidad los dones y Él sabe qué te va a dar a ti, Él sabe qué te da. Y eso tiene una medida, como lo dice el apóstol Pablo, según la medida de la fe, habla de la responsabilidad que usted asume, porque usted sabe que es algo que Dios le ha dado. Es lo que Dios nos ha proporcionado y usted en esa medida es que usted funciona, ¿no? En esa medida de lo que Dios le ha dado es lo que funciona, porque dice el apóstol Pablo que no todos somos boca. Bueno, ¿qué tal que yo quiera ser boca y quiera ser el que predique o el predicador, pero resulta que yo no tengo esa capacidad dada por el Espíritu de hilar, de llevar, de sostener una idea? Entonces, pues, no, yo pueda que lo quiera hacer, pero si no estoy en esa medida, yo no puedo ejercerlo. Ahora que yo comience a pedirlo al Señor, pueda que el Señor me lo conceda si yo entro en ese trato con el Señor. Pero lo que estoy queriendo decir es que para eso dice la Escritura que no todos somos boca, no todos somos mano, no todos somos oído, no todos somos ojos. ¿Qué pasaría si todos fuésemos un solo miembro? Entonces dice Pablo, ¿dónde estaría el cuerpo? El cuerpo está constituido de miembros que son interdependientes. No se olvide de esa palabra. Miembros interdependientes. Quiere decir que dependen los unos de los otros. Y esto pues nos ayuda a nosotros a entender de que somos un solo cuerpo en Cristo. Tenemos y mantenemos una función orgánica con Él. Y esta unión hace que en vida seamos uno con Él y con todos los demás miembros de su cuerpo. No es que somos solamente miembros con el Señor o del Señor, sino que también los unos con los otros. Entonces, podemos decir a esta altura de lo que venimos tratando, que cada don es una herramienta para servir a los hermanos. Es una herramienta, una capacidad que Dios nos da para servir a los hermanos. No todos somos martillo, no todos somos alicate, no todos somos serrucho, no todos somos lija. La condición del ejercicio de cualquier don, ¿cuál es la condición del ejercicio de cualquier don? Pues Pablo va a decir cuál es la condición. La condición es el amor. Amén. Esa es la condición de cualquier don. Cada don se basa en el fundamento al servicio del amor de Cristo.
¿Estamos, hermanos? Por eso es que el apóstol va a decir, después de hablar de esos dones, dice, el amor, dice en el versículo 9, sea sin fingimiento. El amor no es un vago sentimiento del hombre natural. No, el amor es algo que produce la vida que está dentro de nosotros. Esa vida que refrena las manifestaciones de ese yo en consideración del otro. Hermana Estela, buena noche. Hermano, no, por poner la otra manito se me fue esa. Bueno, está bien. Entonces, eso que el Espíritu Santo, la vida del Señor Jesucristo, nos permite a nosotros entender que las manifestaciones del yo son colocadas a un lado en el ejercicio del don en consideración del otro. Por eso es que dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y todo amor verdadero busca la manera de entregar algo de lo que es suyo en bien de otro. ¿Sí estamos, hermanos? Por eso es que dice que este tipo de amor es genuino y tiene que ser sin fingimiento. El amor se muestra en la forma en que servimos. Eso es práctico. Te lo vuelvo y te lo repito, esto es práctico. El amor se muestra en la forma en que servimos. Si usted es una roca, si usted es una persona que solamente se sienta, si usted está allí solamente cada que se reúnen los hermanos y va y viene sin más ni más, ¿cómo se va a estar expresando el amor de Dios a través de usted, hermano? Hermano Germán. Hermano, hoy entiendo con más claridad por qué Pablo dijo que el amor de Cristo nos constriñe. Ahora lo entiendo realmente en la dimensión en que Pablo lo estaba diciendo, el Espíritu lo estaba diciendo a través de Pablo. Esa palabra constreñir es algo que obliga, ¿no? Que es como forzar algo. O sea, el amor del Señor se derramó en nosotros, pero para que yo no me quede con que soy muy amado del Señor, sino para que ese amor se desarrolle y para que ese amor se derrame también hacia los hermanos, hacia mi prójimo, y yo pueda comprobar que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Siempre he meditado mucho en este versículo y hoy lo entiendo realmente cómo el Señor lo habla en esa profundidad del amor. Bueno, gloria a Dios, mi amado hermano. Creo que vamos entendiendo un poquito más, ¿cierto? Se nos van colocando como unas bases más estables. Ahora entendemos que eso de los dones no es para que a mí me vean. Eso de los dones no es para que yo figure allá como una estrella. Eso de los dones no es para que hagan espectáculo, que yo haga espectáculo y que muestre. No, eso no es. Eso no es. Tengamos cuidado con eso, porque a veces yo puedo tomar el don y con la vida del hombre natural tratar de utilizarlo para mis propios provechos. Eso también ocurre, ya ocurre en la iglesia del Señor y ha ocurrido a través de los tiempos. Por eso es que dice que esta es una manifestación de amor y el amor se muestra en la forma en que servimos y estamos dispuestos a tener un amor que muestra compromiso. Ahora te pregunto a ti, ¿estás dispuesto verdaderamente a tener esa manifestación de amor? ¿Estás dispuesto a tener un amor que muestra compromiso con los hermanos? ¿Dónde está tu compromiso con los hermanos en este momento? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿O tú no te comprometes con nada porque no quieres complicarte la vida? Voy a leerles este mismo pasaje, que dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Se lo voy a leer en otra versión que dice de la siguiente manera: no finjan amar, amen de veras, aborrezcan lo malo y pónganse de parte del bien. Esta es otra traducción para que usted la tenga presente. O sea, mientras de un lado Pablo está diciendo el amor sea sin fingimiento, de otro lado está hablando aborrezcan lo malo. ¿Sí te das cuenta? Seguir lo bueno. O sea que Pablo está instando a los romanos, porque esta carta iba a los romanos,
aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Qué interesante eso. Yo creo que vamos a dejar allí para que en la próxima enseñanza veamos esta parte. La toquemos un poquitico. ¿Qué era lo que Pablo estaba diciendo cuando estaba diciendo el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno? ¿Por qué él hace ese enlace allí entre primero amar y después aborrecer? Hay un contraste, ¿no? Ame una cosa, pero aborrezca otra. Hoy nos enciendes el corazón.